Buenas tardes. Mi grupo está conformado por Ingrid Melissa García, Solange Alessandra Rodríguez y quien les habla, Kelly Johanna Rendón, con el tema Conflictos étnicos raciales de género, neoconservadurismo. La construcción de una terminología y una estructura ideológica de la raza es de antigua data, pero su mayor desarrollo se produce entre los siglos XVI y XVIII durante las fases de descubrimiento, conquista y colonización de América por parte de naciones europeas. Entonces, para comenzar así con nuestro tema, vamos a dar como un concepto de lo que son estas clases de discriminación. Entonces, el racismo es una ideología basada en la superioridad de una raza o etnia sobre otra. La discriminación racial es una discriminación más que racismo, es de discriminación con el fin de garantizar la igualdad de las personas afectadas, una forma de combatir el racismo. La discriminación étnica, una forma de discriminación contra las personas o grupos que se distinguen por tener características diferentes, como raciales, culturales, nacionales o cualquier otra de estos grupos comparten una herencia en común, origen y comportamiento. La discriminación étnica, también conocida como racial, sobre todo en los ámbitos internacionales, donde el apartheid y el antisemitismo marcaron la discusión sobre este tema a mediados del siglo XX. Ahora lo étnico y lo racial no se limita al color de los rasgos físicos o de grupos en cuestión, sino en un conjunto de objetivos y subjetivos, como creencias y formas de vida, que tienen que ver con raza y etnia por rasgos físicos y ideológicos, como el color de piel, el grupo de sangre o por otro lado la cultura que pertenecen, son causas de desigualdad, discriminación por grupos que se dicen llamarse superiores con más legítimo y derechos. Género, clase, raza y etnia. Estas denominaciones se le impide el acceso equitativo a los frutos del desarrollo económico. Estos conflictos étnicos, raciales de género, lo vemos mediante jerarquías, cualidades, posibilidades, derechos que se expresan estas negaciones mediante mecanismos simbólicos, acciones colectivas entre sujetos o grupos sociales. Todas estas negaciones para sujetos o grupos trae así una exclusión social que se asocia a factores sociodemocráticos. Se da sobre los indígenas, son de categoría de étnica precisamente porque se entiende que eran naciones o pueblos cuyos orígenes se remontaban a los tiempos anteriores a la conquista de América. Primero, por contar con políticas y culturas diferentes al resto de la nación. Y segundo, por contar con una conciencia que sus propios miembros tienen acerca de mantener especificidades socioculturales. La negación originaria pues se ha seguido manteniendo durante todos los tiempos, digamos, porque sigue habiendo por culturas e entidades de otros contra otros, una discriminación étnico-racial, que es una exclusión dinámica y modernizada. Pues modernizada, digamos, porque con el pasar de los tiempos se sigue viendo esa clase de discriminación, pero pues ya con diferentes actos. Una discriminación que viene como desde un factor sociodemocrático y pues que ahí trae como esa clase de exclusión.
Pues han venido surgiendo objetivos para contraer esto. Sería el primero, la promoción de la diversidad cultural y ligar la promoción democrática a las demandas multiculturales. Para lograr esto, promoción de la igualdad de oportunidades en el campo de desarrollo social, en donde se puede dar una educación multicultural, de promover una acción contra la discriminación étnica y racial, fortaleciendo una conciencia colectiva más tolerante y pluralista. La importancia de categorías y conceptos como raza y etnicidad se recibe como a través de la historia y hasta nuestros días. Rasgos físicos y biológicos como el color de piel, el grupo de sangre, la cultura a la cual se pertenece. Estos son causa de desigualdad, de discriminación y dominación de un grupo que se autodefine como superior o con mejores y más legítimos derechos que aquellos a los que se desvaloriza y excluye. La negación del otro como forma de discriminación cultural se transmuta como históricamente en forma de exclusión social y también política. En la modernidad latinoamericana y caribeña, el problema de la exclusión se expresa en el hecho de que la región tiene una de las peores distribuciones de ingreso en el mundo y en el sesgo elitista en las relaciones de poder. ¿Esto qué quiere decir? Que se ha constituido un serio obstáculo al desarrollo de las democracias liberales en la era republicana de muchos de los países de América Latina y el Caribe. Por cierto, la exclusión social se asocia hoy como a factores sociodemográficos, a las dinámicas o insuficiencias dinámicas de acumulación de la riqueza y de los factores productivos y por las brechas educacionales, entre otros factores. Sin embargo, la negación originaria de la cultura e identidad del otro, esa constituye como una estructura de discriminación étnico-racial en torno a la cual se adhiere con mayor facilidad la exclusión que adviene en las dinámicas de modernización. El origen más remoto de la exclusión y la segregación étnico y racial se encuentra como en la instauración del régimen de conquista y colonización, el dominio de territorios, la apropiación de la riqueza natural del continente, la hegemonía política y cultural, el sometimiento o la evangelización, la incorporación masiva de mano de obra a las faenas agrícolas y mineras. Estos fueron como eslabones del sometimiento y de la discriminación de grupos indígenas y también como de poblaciones afro, latinas y afrocaribeñas, mediante el denominado servicio personal o encomienda, y en la esclavitud, y aquí también vemos como el trabajo forzado. El neoconservadurismo fue la tendencia intelectual que hizo posible que se diera a conocer el pensamiento único. El neoconservadurismo introdujo en la nueva derecha todo ese sentimiento beligerante y nacionalista en política exterior e intentó reafirmar o retomar toda una serie de conceptos morales y étnicos en cuestiones culturales y de educación. Vulgarmente se define como un neoconservador a las políticas económicas neoliberales practicadas en el thatcherismo y el reaganismo, es decir, estrategias monetarias, políticas físicas restrictivas y bajadas de impuestos. Pero ustedes se estarán preguntando qué es la nueva derecha, el nuevo pensamiento único. Entonces vamos a hablar un poquito sobre esto. La llamada nueva derecha y sus apareamientos con el neoconservadurismo dio lugar al llamado pensamiento único liberal. El pensamiento único liberal, según Nicolas Sarkozy en su discurso de Bercy en el 2007, se refiere al pensamiento
de quienes lo saben todo, de quienes se creen no solo intelectualmente, sino también moralmente por encima de los demás. Ese pensamiento único había denegado a la política la capacidad para expresar una voluntad. Por otro lado, la nueva derecha o neoliberalismo suelen designar las opciones políticas conservadoras que han servido para sustentar los gobiernos de Reagan y Thatcher. Se suele asociar a la idea que busca la transformación provocada por la expansión de los mercados y el triunfo de la economía sobre la política. La nueva derecha contiene una cierta contradicción. Por un lado, elimina la tradición como consecuencia del impulso de las fuerzas de mercado, pero por otro, se vincula con el conservadurismo en la persistencia de la tradición en las áreas de la nación, la religión y la familia. La nueva derecha manifiesta diferentes acepciones dependiendo del país y de su relación con el conservadurismo. Además, cabe resaltar que sus núcleos más relevantes fueron en Estados Unidos y Reino Unido. Es decir, el conservadurismo fueron las nuevas características otorgadas al Partido Conservador, el cual se regía por la perfecta conducta social estipulada constitucionalmente. Para globalizar, estaríamos hablando de conductas que afectarían a sectores étnicos y religiosos económica y socialmente.